Muy buenas tardes, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 1 de septiembre del año 2025, en este escenario, Jurídica Sandra Chacha. Bueno, lo más importante aquí es poderlos a ustedes informar, debatir, comentar, opinar, todo lo que se pueda. El espacio está abierto para que ustedes por favor se acerquen a este canal de YouTube y no solo a ver la noticia, sino también tener la oportunidad de poder dejar su comentario, su opinión es muy importante hoy por hoy. No importa si son ustedes simpatizantes del gobierno de cambio, del gobierno progresista, o si son opositores del gobierno progresista. Pero lo importante es que si algo que estamos en este tiempo observando, y bastante, es que la justicia divina está caminando derechito. Y pueda que la justicia colombiana se demore un tantico o se desvíe, pero yo creo que la fuerza es tan impresionante que no, mira cómo es la vida. El señor Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, muy supremamente amiguis de Federico Gutiérrez, y el general Martínez, hoy están empapados, enlodados, curtidos, sucios, empañados, bien bastante fuerte porque están en el ojo del huracán y posiblemente en estos días se pronuncie la justicia con más fuerza para enviar a la cárcel al gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y obviamente suspender de sus funciones al general, seguro aquí entre comillas, retirado, el señor Martínez. Las denuncias expuestas en Señal Investigativa de Señal Colombia no los dejan bien parados. Todo Colombia, anoche, domingo 31 de agosto del año 2025, se enteraron de la joyita que es el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, que por cierto por allá estaba intentando hacer un referendo y capturando cualquier cantidad de firmas para poder dividir a Colombia en dos partes. La Colombia de los ricos, que se benefician, y la Colombia de los pobres, la Colombia que quedaría excluida, olvidada, abandonada. Esa es la política, pero más política de muerte, que promueve, que ofrece, que da el señor Andrés Rendón, gobernador de Antioquia. Entonces, les cuento así a manera de resumen lo que conocí de la exposición muy interesante que registró, que mostró, que difundió Señal Investigativa el día domingo. Acontece que la Fiscalía General de la Nación generó interceptaciones legales a la gobernación de Antioquia y a partir de allá se pudieron enterar de muchísimas cosas impresionantes que están sucediendo en la gobernación de Antioquia, en la gobernación del señor Andrés Rendón. Andrés Rendón, un simpatizante, un militante del Centro Democrático. Y vuelve y juega. Es que el Centro Democrático como que ampara más a delincuentes, a criminales, y no a personas normales, sino como que gusta de que entre más ampón sea, es más favorito para ellos. Entre más tenga males, mejor para ellos. Y mira cómo es la vida. En este episodio de Señal Investigativa, emitido ayer, 31 de agosto del 2025, por Señal Colombia, Señal Investigativa,
También se dijo, se contó sobre los detalles del narcotráfico de parientes de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, quien hoy argumenta que él nunca ha tenido parientes que estén enlodados con el narcotráfico, como el caso de Doris Cifuentes Villa, su hija Ana Isabel Uribe. Y pues es chistoso porque Señal Colombia, Señal Investigativa lo mostró. Vínculos también, posiblemente con el cartel de Sinaloa, con el cartel del Chapo Guzmán. Y también cómo es increíble ver el prontuario del gobernador de Antioquia, el señor Andrés Rendón, quien prácticamente construía los tales CAI, uno dos de ellos a nivel de Río Negro, y estos CAIs valorados prácticamente como en 2.000 millones de pesos y sin estar ocupados, hicieron los CAI, pero nunca habían en los CAI policías, nunca fueron destinados para su correspondiente función. Y detrás de todo eso está el que es el tal general Martínez, retirado. Entonces, pues es bárbaro, es tremendo ver cómo esta gente se montó en ese bus desde el 2023, que fue cuando los eligieron, a este señor Andrés Rendón como gobernador de Antioquia, y venía de la alcaldía, que también fue el señor eso, ¿no? Alcalde, y después pasa para ser gobernador. Es decir, entre más alto el cargo, más grande es el robo. Increíble. Y colindando, o digamos, ayudado o aliado con militares. Entonces, este señor Martínez, el general Martínez, retirado, también está completamente salpicado. Tanto así que en el Congreso su tal ascenso fue suspendido. Así que no pudo ascender como lo esperaba. No pudo ascender debido a eso. Entonces, el tema es que hacen las interceptaciones legales a la gobernación de Antioquia y después sale el señor gobernador Andrés Rendón a decir que no, que eso no se podía hacer, que eso era atentar contra la privacidad, contra su vida privada, y etcétera. Y en el 2023, el señor Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, le archivó todo. Es decir, lo absolvió de toda la posibilidad de crímenes y de delitos que tenía el señor Andrés Rendón, y lo absolvió. O sea, todo cogió y lo engavetó, lo guardó, lo archivó. Y como quien dice, ya, amigo, ya no te preocupes, nadie te va a investigar. También se contó que hay personas que lo han denunciado, y estas personas que lo han denunciado entonces muestran evidencias de todo lo que ha pasado aquí. Lo cierto es que Señal Investigativa, ¿sí?, en todo lo que mostró en detalles, mostró documentos donde se revela toda la situación, ¿sí? Todo se define como el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, agosto 3 del 2025, donde ya se dan más detalles de ello, de las personas interceptadas, ¿sí?, en el proceso. Y obviamente también se habla de mucho dinero perdido, ¿sí? En este caso, la cifra es 1.269.441.202 pesos, y un poco más de eso. En unos pingos CAI, en dos CAI, se robaron esa sumita de dinero. Y todavía este señor Andrés Rendón
es tan cínico que tilda a nuestro presidente Gustavo Petro de que es el culpable de la muerte de Miguel Uribe Turbay, cuando ellos son una porquería. Definitivamente, el señor Andrés Rendón pensó que la justicia jamás le llegaría. Pensó que porque le habían archivado todos sus procesos en el 2023 el señor Francisco Barbosa, entonces eso quedaría así. Pero resulta que todo se desempolvó, se desengavetó, se desarchivó por parte de la fiscal Luz Adriana Camargo, y aquí pues está la cuestión de que este señor está próximo a ir a la cárcel. Es decir, muy próximamente se estará pronunciando la Procuraduría General de la Nación, porque debe hacerse, y obviamente inhabilitarlo como gobernador de Antioquia por todo lo que está haciendo, porque entre ellos uno de sus delitos es el peculado. Y pues no solo eso, sino tanta gente que engañó. Pero como tal, yo creo que más de uno ya lo sabe. Todo lo que venga del Centro Democrático no es bueno. Y todos esos del Centro Democrático que quisieran aspirar para ser alcaldes, como el caso del señor Jaime Beltrán, alcalde de Bucaramanga, destituido también ya, o gobernadores como este, que pronto será destituido, o esos que se promueven, que precandidatos presidenciales como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, como Vicky Dávila, como Andrés Guerra, o el señor Miguel Uribe Londoño. Toda esa gente tiene unos pasados muy lamentables, muy lamentables. Y esperamos que en el 2026 la gente no elija esa clase de gente, porque todos esos son ampones, todos esos son ladrones que pues lo único que van a hacer es aspirar a la silla de la Casa Nariño, instalarse en ella para empezar a robar, para empezar a asesinar, para empezar a expropiar, para empezar a desplazar y probablemente también provocar una guerra. Eso es lo único que ellos ofrecen a los colombianos y a las colombianas. Entonces todo esto se habló anoche, se mostró todo eso, hicieron un show corto de que llegaban policías y se presentaban ahí, y después, días después, unos periodistas se van a ese tal CAI y a través de la gente, los pobladores cercanos al CAI empiezan a investigar todo. Y vaya qué problema, porque hubo policías que hasta los amedrentó, los intentaron detener ilegalmente para impedir que ellos pudieran comentar la noticia, la realidad, la verdad. Entonces todo esto se conoció y anoche todo eso se evidenció. Hubo un momento en que la W entrevistaron al señor Andrés Rendón y le hicieron una pregunta tan tonta que ni siquiera la supo contestar. O sea, el tipo se quedó tan corto que ni siquiera eso pudo decir. Adicionalmente también, obviamente ya los procesos están radicados y esto, y pues es bastante grave. También entrevistaron pobladores a quienes les preguntaron, bueno, ¿ustedes alguna vez vieron policías y esos CAI? Mucha gente respondió que no, no habían visto nada de eso. Es decir, unos CAI construidos con una cantidad de dinero que se robaron y no sirvieron ni cumplieron su función como tenía que ser. Pero ante todo esto, obviamente, aquí podemos ver nosotros acá un detalle importante, es que este señor que pertenece a una veeduría lo denunció todos esos hallazgos de evidencias tremendas que se registran con respecto a todo esto, y eso es lo que lo tiene al tipo tras las cuerdas, contra las cuerdas, porque con todo esto que anoche se mostró, es muy probable que inmediatamente en estos días se pronuncie la Procuraduría General de la Nación y empiece pues a realizar inmediatamente la destitución de este señor, porque pues caramba, no puede estar así. Entonces todo esto se contó. Este es el famoso general, ¿no? Aquí lo vemos. Este es el famoso general retirado, el señor Martínez. Aquí lo vemos.
Aquí está, este es el general Martínez, el señor que está aliado en los delitos del señor Andrés Rendón, tanto el señor Andrés Rendón como este general Martínez, con varios cargos, por cierto, porque todos los cargos que tenía era más que todo para conseguir sobornos, para poder permitir que el narcotráfico pasara legalmente por esos lados sin que ellos los tuvieran que molestar. O sea, cuánta cantidad de polvito blanco no pasaron mientras la administración de este señor está ahí. Cuánto polvito blanco no ha pasado, pero finalmente le llegó su hora y obviamente aquí por ejemplo tenemos un personaje, aquí tenemos por ejemplo el Chapo, Cifuentes Villa, que es un familiar de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Es algo que también se contó días atrás, sobre todo el suceso del Cifuentes Villa y todo eso de la parte de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, todos estos elementos se dicen en ese reporte. El general en cuestión, el general cuestionado en este momento, es el general Luis Eduardo Martínez, quien recibió pagos, sobornos y en algún momento propiedades por la información que él proporcionaba a las organizaciones de tráfico de drogas respecto a las actividades operativas propias de la Policía Nacional, ya que esta información suministrada permitía la evasión de las acciones en contra de estos grupos de narcotráfico, alertándolos para así truncar la acción de las agencias americanas. Entonces, démonos cuenta cómo el delito rodó sin ningún problema, en la gobernación de Antioquia. Y también tenían aparatos para poder interceptar y para poder escuchar conversaciones y todo eso, cosas que también son ilegales, que no se deberían hacer. Compraban artefactos que no estaban permitidos y así mismo hacían la gestión, pero como les digo, todo en conjunto, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y el general Luis Eduardo Martínez. Entonces, el señor Luis Eduardo Martínez, otro zapateirito de Eduardo Zapateiro, también cae. Y gobernador Andrés Rondón, otro militante del Centro Democrático, también cae. Es decir, yo me siento feliz que muchos de todos estos personajillos, como lo dice el amigo Libremente Política, todos ellos van cayendo. Y yo digo, si no actúa la justicia colombiana, actúa la justicia divina. Pero lo único que vemos poco a poco en el panorama es que en el 2026, válgame que en el 2026 va a quedar nuevamente un gobierno progresista, pero lo mejor de todo es que en el Senado ya no queda ni Paloma Valencia, ni tampoco María Fernanda Cabal, menos por allá el señor Miguel Abraham Polo Polo, que también ya lo están llamando por ahí a la corte para rendir indagatoria o rendir informe o rendir cuentos, básicamente. El señor J. Fernández también está caído, ese también está ya que a punto de que lo tumben. Y así es como vamos viendo poco a poco al final de este año, vamos a ir mirando al final de este año cómo toda esa clase de gente va cayendo, esos que decían fuera Petro, esos que estaban en el motín de mirando a ver cómo le iban a hacer la caída a Gustavo Petro, mirando cómo lo iban a derrocar en su gobierno, toda esa gente increíble como está cayendo. Como las temas de Guamán, así digo yo en esta cuestión. Entonces, todo se pudo mostrar, por ejemplo, aquí tenemos suspendido ascenso del general cuestionado, ¿sí? ¿Quién? El señor Luis Martínez. Bueno, entonces, si este señor planeaba ascender, pues le dañaron la jugadita, porque pues ya como ya lo dejaron a la vista, pues ya no se puede hacer eso. Y el señor Francisco Barbosa, por allá en otro punto también se está hablando ya de algo que se llama el cartel de la Fiscalía, en el cual interviene Barbosa, Vicky Dávila y otros tantos. Eso, mejor dicho, en los próximos días del mes de septiembre
del mes de octubre, del mes de noviembre, del mes de diciembre, vamos a ver cualquier cantidad de todos estos personajes del Centro Democrático en derrumbe total. Porque desde que ya esté derrumbado el señor Álvaro Uribe Vélez, no se nos haga raro ni nos sorprenda que todos los que están debajo de este señor serán poco a poco derribados como un efecto dominó. Así está la cosa. Entonces ahí vemos este general, pues es terrible porque prácticamente por culpa de ellos se incrementó la violencia y la inseguridad en Antioquia. Entonces, pues obviamente esto amerita atención inmediata de parte de las autoridades. Entonces, así les cuento todo esto que ha pasado acá y que esperamos que prontamente, ya tomen cartas en el asunto, ¿no? De manera efectiva la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación y por supuesto la Defensoría del Pueblo también. Van todos a tomar actuación inmediata, incluido también el presidente de la República, porque pues, todo esto no se puede tolerar. Estamos en un gobierno del progresismo donde la corrupción no tiene tolerancia, es decir, la corrupción está en el porcentaje cero, cero tolerancia. Y como tal, pues todo personaje que se conozcan de ellos los hechos de corrupción serán denunciados, ya bien sea por los medios de comunicación tradicionales, si los llegan a denunciar, pero los que no lo van a pasar por nada del mundo, los medios alternativos sí tenemos una obligación muy profunda de denunciar, de contarle a la gente todo lo que está pasando. Amigos, amigas, hasta que llega al final de mi video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.